Bienvenidos a Escuela para la Memoria con Benjamín Polanco. Un cordial saludo a nuestros queridos atletas de la memoria. Hoy nos metemos en un tema neurológico que, la verdad, es fascinante. La agrafia. A ver, para entendernos, es cuando alguien pierde la habilidad de escribir. Pero cuidado, no es simplemente que no pueda mover la mano. Es algo más, digamos, profundo. Tiene que ver con cómo nuestro cerebro maneja el lenguaje, la cognición. Vamos a explorar los distintos tipos que hay, basándonos en documentación especializada. El objetivo es entender un poco mejor qué pasa ahí dentro, en el cerebro, cuando falla algo que damos tan por sentado como escribir. ¿Listos para este análisis? Exacto. Y es importante, yo creo recalcar desde ya, que no hay una agrafia. Es como unigénero, un término general, ¿no? Puede afectar a cosas muy distintas, desde la forma misma de la letra, la caligrafía, hasta si pones las letras en orden, la ortografía. O incluso si elijas bien las palabras, el léxico, o cómo construyes las frases, la sintaxis, incluso las terminaciones de los verbos, la morfología, y hasta cómo colocas el texto en la hoja, el tema espacial. Entendido. Vaya, sí que abarca. Para poner un poco de orden en todo esto, las fuentes que hemos consultado sugieren dividirlo en dos grandes grupos, ¿no? Agrafias centrales y periféricas. Las centrales, si he entendido bien, serían las que afectan al programa de lenguaje escrito. Palabras, significados, gramática. Eso es. Y las periféricas, más relacionadas con la parte física, la ejecución motora o la organización en el espacio. Justo. Y dentro de las centrales se habla mucho de la agrafía afásica. Pues yo creo que podríamos empezar por ahí, ¿te parece? Perfecto. Es un buen punto de partida. Vale, pues hablemos de la agrafía afásica. Por lo que veo en los papeles, no es que sea un problema solo de escribir, sino que es como la versión escrita de una afasia, de un problema más general del lenguaje. O sea que, como hablas, escribes. Va por ahí. Las personas con afasia de Broca suelen tener un habla muy telegráfica, con mucho esfuerzo, ¿no? Frases cortitas, omiten palabras de conexión, pues su escritura es muy parecida. Es lo que llamamos agramatismo. Frases muy simples, se comen preposiciones, artículos, cometen errores de gramática. Les cuesta mucho organizar el lenguaje hablado o escrito. Aunque curiosamente a veces copiar un texto les sale un poquito mejor, pero con errores también. O sea que esa dificultad para estructurar el lenguaje se ve en las dos modalidades. Exactamente. Y además hay un detalle importante. La lesión de Broca está en el hemisferio izquierdo, normalmente. Si la persona es diestra, esto suele causar debilidad, una paresia, en la mano derecha. Claro. Así que, encima del problema del lenguaje, si eran diestros, se enfrentan a tener que aprender a escribir con la mano izquierda. Es añadir una dificultad motora al problema lingüístico. A veces se le llama hemigrafía por desconexión, pero el núcleo es esa combinación. Y las lesiones, de hecho, suelen ir más allá del área de Broca pura. Afectan conexiones subcorticales, áreas motoras de la mano. Entiendo. Eso complica bastante el cuadro. Vale. Si eso pasa en Broca, que falta fluidez, ¿qué ocurre en la agrafia de la afasia de Wernicke? Porque las fuentes dicen que es casi lo contrario. Escriben mucho, con fluidez motora, pero lo que escriben no tiene sentido. Esto sí que me llama la atención. Sí, es un contraste muy, muy llamativo. En la grafía que acompaña la afasia de Wernicke, la parte mecánica de escribir, el trazo, la velocidad, puede estar intacta. La persona puede llenar páginas y páginas. Pero si lees lo que ha escrito, es incoherente. Es un reflejo escrito de su habla, fluida pero vacía de significado claro, llena de palabras raras o inventadas, los neologismos, errores de sonido, de significado, una estructura de frase caótica. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que falla ahí exactamente? Pues la lesión típica está en el área de Wernicke, claro, en la zona posterior del lóbulo temporal izquierdo. Las causas más frecuentes son ictus, accidentes cerebrovasculares en la arteria cerebral media, pero también puede ser por traumatismos, tumores, o más raro, por enfermedades degenerativas. El impacto en la comunicación escrita es tremendo, claro. Es imposible que transmitan ideas de forma fiable. El texto es confuso, a menudo incluso para ellos mismos si lo intentan releer, y crea una dependencia enorme de otras formas de comunicación. Y un rasgo clave, que además es muy difícil para las familias, es la anosognosia. ¿La qué, perdona? Anosognosia.
Significa que la persona no es consciente de sus errores. Cree que está escribiendo perfectamente. Ostras. Sí. Y eso, unido a que suelen tener también problemas para comprender lo que leen, pues complica muchísimo la rehabilitación. El tratamiento, pues imagínate, es complejo. Terapia del lenguaje específica para intentar reconectar pensamiento y escritura. Ejercicios de dictado, de copia, asociar con imágenes, ayudas visuales, tecnología y, sobre todo, mucha paciencia y apoyo del entorno. Justo en la documentación hay un caso que lo clava. Un hombre de 58 años, diestro, con un ictus izquierdo. Habla fluido, pero sin conexión. Le piden escribir «voy al mercado a comprar frutas» y escribe. «Voy mecó, frasa con porritas», algo así. Exacto. La letra se entiende, pero el mensaje es un disparate. Y él, convencido de que está perfecto. Es el perfil de afasia de Wernicke con agrafia, clarísimo. Y dicen que incluso después de meses de terapia, mejorar en frases será muy difícil. Se ve esa desconexión total entre la forma, que está bien, y el contenido. Muy gráfico, sí. Vale, muy claro el contraste. Hemos visto las agrafias ligadas a problemas centrales del lenguaje. Pero antes has mencionado las periféricas, más conectadas al movimiento, al hardware, decíamos. ¿Qué nos cuentan las fuentes de esas? ¿Cómo afecta el control motor? Aquí cambiamos el foco, sí. Nos vamos a la ejecución física. Las fuentes hablan sobre todo de dos tipos que tienen que ver con problemas en los ganglios basales, esas estructuras internas del cerebro fundamentales para regular el movimiento. Son la agrafia hipocinética y la hipercinética. La hipocinética es súper característica de enfermedades como el Parkinson o de problemas vasculares en esa zona cerebral. Su rasgo distintivo, la micrografía. Micrografía. Letra pequeña, ¿no? Exacto, anormalmente pequeña. Puede ser que escriban pequeño desde el principio o, y esto es muy típico del parkinsonismo, que empiecen con un tamaño más o menos normal y la letra se vaya haciendo cada vez más y más pequeña según escriben, hasta que al final de la línea casi no se lee. Como si se les acabara la energía para el trazo. Se cree que está ligado a problemas en programar y ejecutar bien el movimiento, a apraxias motoras. Entiendo. O sea, no es que no sepan qué escribir, es que el trazo se les encoge, literalmente. Y la hipercinética imagino que será lo contrario, exceso de movimiento. Justo, la grafía hipercinética aparece en trastornos donde hay movimientos involuntarios excesivos, coreas, distonías, algunos tipos de temblor. Aquí, claro, la escritura se desorganiza porque esos movimientos parásitos interfieren todo el rato con los trazos finos y controlados que necesita la escritura. Imagínate intentar escribir mientras la mano te da tirones o tiembla sin parar. Uf, imposible. Pues sí, la escritura se vuelve muy irregular, caótica, y en casos graves los movimientos son tan fuertes que directamente impiden escribir. Además, el estrés suele empeorarlo todo. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo algo tan básico como controlar el movimiento puede destrozar la escritura? Pero a ver, hemos visto problemas de lenguaje, afasias, problemas de movimiento generalizado, Parkinson, corea, pero ¿puede fallar solo la escritura, sin nada más evidente? Sí, ese caso existe. Y se llama agrafia pura. Es un trastorno súper específico, muy aislado. La persona habla perfectamente, entiende el lenguaje, lee bien, no tiene debilidad en la mano ni temblor, pero es incapaz de formar las letras correctamente al escribir. Ha perdido esa habilidad concreta. ¿Y eso cómo puede ser? ¿Qué es lo que falla ahí? Suena rarísimo. Pues parece que lo que se pierde es como el programa motor específico para dibujar cada letra. La persona sabe qué letra quiere hacer, incluso puede deletrear la palabra en voz alta perfectamente, pero al ir a escribirla no puede ejecutar la secuencia de movimientos para trazarla. No es un problema de fuerza ni de sensibilidad. Es como si la mano hubiera olvidado cómo se hace esa letra en concreto. Afecta a todo tipo de escritura, la espontánea, al dictado e incluso copiar. Las letras salen deformes, a veces invertidas. Las lesiones suelen estar en zonas muy concretas del lóbulo frontal izquierdo, cerca de Broca o en el parietal superior izquierdo. Entiendo. Es como si se hubiera borrado el molde de la letra en el cerebro, aunque lo demás funcione. Fascinante. Y antes has mencionado la apraxia. ¿Hay una grafia que sea específicamente eso, un problema de planificar el movimiento de escribir? Exacto. Esa sería la agrafia práxica. Aquí el problema no es tanto el molde de la letra como en la pura,
sino la planificación y la secuencia de los gestos para formar las letras. No es por debilidad, no es por temblor, no es un problema de lenguaje primario, es un fallo en la praxis de la escritura, en esa habilidad para ejecutar un plan motor que hemos aprendido. Pero, ¿en qué se diferencia de la agrafia pura? Porque suenan un poco parecidas, ¿no? Es una diferencia sutil, sí, pero importante. En la pura gracia parece que falla más el patrón básico de la letra. En la práctica, la persona puede saber cómo es la letra, pero lo que falla es organizar y ejecutar la secuencia de movimientos para trazarla de forma fluida y correcta. Las letras salen distorsionadas, mal hechas, incompletas, a veces repiten trazos o confunden letras parecidas como la B y la D. Afecta a todo tipo de escritura. Pero lo característico es que la ortografía, saber qué letras lleva la palabra, la lectura y el lenguaje hablado suelen estar bien y a menudo se asocia con otras apraxias, como la dificultad para hacer gestos que tienen un significado, ¿sabes? Como decir adiós con la mano o usar herramientas. Ajá. Las lesiones suelen estar en zonas del lóbulo parietal izquierdo, el giro supramarginal o el angular, que están muy implicadas en planificar estos movimientos finos. Imagínate, saber perfectamente qué quieres escribir casa, pero lo que sale son líneas raras, repeticiones. Qué específico de verdad. Vale, hemos cubierto lenguaje y control motor. Pero al principio dijiste que hasta la organización en la página podía fallar. ¿Qué pasa cuando el problema es más, espacial? Ahí entramos en otro terreno, sí. El de cómo percibimos y manejamos el espacio. Las fuentes hablan principalmente de dos: la agracia espacial y la hemiagrafia. La agracia espacial, que a veces llaman visoespacial, no es un problema de lenguaje, no es afásica. Es un defecto en cómo procesamos la información espacial, y eso altera cómo orientamos y colocamos la escritura en la hoja. Lo típico es que esté causada por lesiones en el hemisferio derecho, el que no domina el lenguaje en la mayoría de la gente. Y suele ir acompañada de otros problemas espaciales, problemas para leer siguiendo la línea, para colocar los números bien al hacer cálculos o para dibujar. De hecho, es bastante frecuente tras lesiones en el parietal derecho. ¿Y cómo se ve eso en la práctica? ¿Qué tipo de errores comete la persona al escribir? Pues son errores muy visuales, muy de forma. Por ejemplo, omiten o añaden trocitos a las letras o letras enteras, sobre todo al principio de las palabras. Dejan espacios enormes entre palabras o al revés, las pegan todas. Les cuesta muchísimo escribir recto, la línea se les va para arriba o para abajo, y muy típico es que el margen izquierdo se vaya corriendo hacia la derecha en cada línea nueva, como en cascada. Ah, sí, lo entiendo. En general, el texto se ve muy desorganizado en la página. Es como una praxia de la construcción, pero aplicada a escribir. El tratamiento va por ahí: terapia ocupacional, logopedia, ejercicios espaciales y estrategias para compensar, como usar renglones muy marcados, papel cuadriculado, ser más consciente del error. Y luego está la hemiagrafía. Esto es un fenómeno súper curioso, de verdad. Ah, sí. Cuenta. Es la incapacidad para escribir con una mano, normalmente la izquierda, mientras que la otra mano, la derecha, escribe perfectamente bien. ¿Cómo es posible? Si la persona sabe lo que quiere escribir, el lenguaje está bien en el hemisferio izquierdo. ¿Por qué no puede escribirlo con la izquierda? Porque es un síndrome de desconexión, puro y duro. El centro del lenguaje en el izquierdo formula la palabra, pero la orden motora para que la mano izquierda, que controla el hemisferio derecho, la escriba, no puede cruzar. ¿Por qué? Porque el puente que conecta a los dos hemisferios, el cuerpo calloso, está lesionado. Puede pasar después de una cirugía para la epilepsia o si hay un tumor ahí. La conexión está rota. La mano izquierda no está paralizada, se puede mover, pero no recibe la instrucción lingüística específica para escribir. La persona puede decir la palabra, pero no escribirla con esa mano. Es un ejemplo brutal de cómo dependen los hemisferios de estar conectados. Increíble. Es alucinante. Nos queda un tipo que las fuentes relacionaban con el lóbulo frontal. ¿Qué pasa si la lesión está ahí delante? Sí, esas son las alteraciones en la escritura de origen frontal. A veces se las llama también agracia disejecutiva. Aquí el problema no está tanto en el lenguaje en sí, ni en el movimiento básico, ni en el espacio, sino en las funciones ejecutivas. Funciones ejecutivas. ¿Te refieres a...? A la planificación, la iniciativa, la flexibilidad mental, la capacidad de supervisar lo que haces.
Todas esas habilidades de alto nivel que gobierna el lóbulo frontal. Vale. ¿Y eso cómo se traduce al escribir? Pues la dificultad principal está en la escritura espontánea. Les cuesta un mundo empezar a escribir y mantener el hilo. Necesitan mucha ayuda externa, que les animen, que les den un empujón. Su producción escrita suele ser muy pobre, muy escasa. A menudo dejan las frases a medias, sin terminar. Sin embargo, curiosamente, suelen leer mucho mejor. Y copiar un texto también les puede salir mejor que escribir algo de su propia cosecha. Otro rasgo que puede aparecer es la perseveración, repetir letras o trozos de letras o palabras enteras sin querer. Y esto a menudo va de la mano de una reducción general del lenguaje espontáneo, como pasa en la fascia transcortical motora. Las lesiones suelen estar en zonas prefrontales, como el giro frontal medial o una zona llamada área de Exner, y también se ven demencias que afectan sobre todo a los lóbulos frontales. Entendido. Ya casi tenemos el mapa completo, creo. Para rematar con las agracias centrales, las que afectaban al núcleo del lenguaje escrito, las fuentes hablaban de unas subdivisiones más finas. ¿Basadas en qué eran? Correcto. Dentro de esa agracia central, que es la que lía la conversión entre sonidos y letras, fonema-grafema, o cómo accedemos a la forma escrita de las palabras, hay subtipos que nos ayudan a afinar más dónde está el fallo. Se basan en modelos que dicen que tenemos como dos rutas para escribir, parecido a la lectura. Una ruta que convierte sonidos en letras la llamamos fonológica, y otra que recupera la foto completa de la palabra, que ya tenemos memorizada, la ruta léxica. Suena un poco abstracto. ¿Podrías explicarnos brevemente cómo va eso de las rutas y sus fallos? Claro. A ver, imagínate que tienes que escribir una palabra nueva, que no has visto nunca, o una inventada, como, no sé, plistor. Vale. Necesitas usar la ruta fonológica. Analizas los sonidos pl y stori y aplicas las reglas que conoces para convertir eso en letras. P, L, I, S, T, O, R. Pues la grafía fonológica es cuando esta ruta, la de convertir sonidos en letras, falla. La persona puede escribir bien palabras que ya conoce, palabras familiares, frecuentes, da igual si son regulares o irregulares en su ortografía, porque para esas usa la otra ruta, la léxica, como si tuviera un diccionario visual interno. Pero le cuesta un montón escribir pseudopalabras como plistor o palabras nuevas, desconocidas. Comete errores basados en cómo suena la palabra. Por otro lado, tenemos la agrafía léxica, que a veces llaman superficial. Aquí es justo al revés. La ruta fonológica, la de sonido a letra, funciona bien. Así que pueden escribir palabras regulares, que se escriben como suenan, y pseudopalabras sin problema, aplicando las reglas. Pero lo que falla es la ruta léxica, la del diccionario visual. El resultado, ¿tienen problemas con las palabras irregulares? Irregulares. ¿Te refieres a...? A esas cuya ortografía no se deduce directamente del sonido y te la tienes que aprender de memoria, visualmente. Piensa en inglés palabras como jot o enough. O en español, la diferencia entre vaca y vaca o la H muda en hacer. Cometen errores de regularización. Es decir, escriben las palabras irregulares como si fueran regulares, como suenan. Escribirían hacer en lugar de hacer. Entiendo. Unos fallan al construir palabras nuevas a partir de sonidos y otros al recordar la foto de las palabras raras. Exactamente. Y para terminar este grupo está la agrafia profunda, que es la más grave de las centrales. Aquí fallan las dos rutas, la fonológica y la léxica. Tienen problemas con las pseudopalabras, con las irregulares y además cometen un tipo de error muy particular. Errores semánticos. ¿Semánticos? ¿De significado? Sí. Quieren escribir, por ejemplo, mesa y escriben silla. O quieren escribir perro y escriben gato. Escriben una palabra que está relacionada por el significado con la que querían escribir. También les cuestan muchísimo las palabras pequeñas, las funcionales, artículos, preposiciones y los sustantivos abstractos. Suele deberse a lesiones cerebrales bastante extensas. Queda clarísimo. De verdad es increíble pensar que algo que hacemos casi sin pensar, como escribir, es en realidad una sinfonía cerebral de una complejidad brutal. Hemos visto cómo lesiones en puntos muy distintos pueden desafinar esa sinfonía de maneras totalmente diferentes, afectando al mensaje, a la fluidez, a la forma misma de la letra, a la gramática, a cómo lo ponemos en el papel, o incluso a la simple capacidad de empezar a escribir. Totalmente de acuerdo.
Cada tipo de grafia es como si nos abriera una pequeña ventana a cómo el cerebro consigue integrar el lenguaje, la memoria de las palabras, la planificación de los movimientos, la percepción del espacio, todo a la vez. Entender estas dificultades no solo es fundamental para poder ayudar a las personas que las sufren, claro, sino que también nos recuerda la proeza que es dominar la escritura y, por extensión, yo diría la importancia de cuidar y ejercitar nuestras capacidades mentales día a día. Y recuerda que en Escuela para la Memoria Benjamín Polanco estamos para ayudarte a desarrollar tu supermemoria en 24 horas.